Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Servicio Andaluz de Salud. Volumen 2. Tema 42. Los sistemas de registro sanitario asistencial. Estructura y confección de la historia clínica. La conservación de la documentación, archivos de historias. Criterios de clasificación de documentos. Documentos de uso de las instituciones sanitarias, administrativa y clínica. Archivo de documentos. Naturaleza y clases de archivos, entrada, salida y devoluciones. Estructura general del DIRAYA. Estructura y contenido de la tarjeta sanitaria. Historia digital de salud del ciudadano. BDU. 1. Los sistemas de registro sanitario asistencial. 543. 1,1. La actividad sanitaria asistencial 544. 1,2. Los registros de la actividad hospitalaria 545. 1,3. El registro de demanda quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, SSPA, 548. 2. Estructura y confección de la historia clínica 549. 2,1. Definición y archivo de la historia clínica. Artículo 14 de la Ley 41/2002 550. 2,2. Contenido de la historia clínica de cada paciente. Artículo 15 de la Ley 41/2002 551. 2,3. Usos de la historia clínica. Artículo 16 de la Ley 41/2002 552. 2,4. La conservación de la documentación clínica. Artículo 17 de la Ley 41/2002 553. 2,5. Derechos de acceso a la historia clínica. Artículo 18 de la Ley 41/2002 554. 2,6. Derechos relacionados con la custodia de la historia clínica. Artículo 19 de la Ley 41/2002 555. 3. Archivo y clasificación de documentos 555. 4. Estructura general del DIRAYA. Estructura 558. 5. Estructura y contenido de la tarjeta sanitaria 561. 5,1 Regulación Nacional 561. 5,2. Regulación Andaluza 566. 6. La base de datos de usuarios, BDU 567. 6,1. Tipos de usuarios 568. 1. Los sistemas de registro sanitario asistencial. El término información sanitaria hace referencia a la información que directa o indirectamente permite mejorar la comprensión de la salud, así como del impacto que sobre ella ejercen las actuaciones de los servicios sanitarios. La información sanitaria controla multitud de datos diferentes como mortalidad, morbilidad, factores de riesgo, recursos sanitarios, actividades, etc. No obstante, esta información carece de fundamento si no está conectada, y se utiliza de base para la toma de decisiones de los distintos niveles y áreas de la estructura sanitaria. En este sentido, hay que señalar la evolución que ha experimentado la información sanitaria a lo largo del tiempo. En un principio, se centraba en diseñar procedimientos de control para enfermedades infecciosas que se complementa con estadísticas vitales. En cambio, hoy en día esta información es mucho más precisa y compleja sobre más ámbitos sanitarios. Su misión principal es la de servir de apoyo a la gestión de los servicios de salud.
La OMS define los sistemas de información sanitaria como la combinación de procedimientos y recursos para recoger, ordenar y transmitir datos con objeto de generar información y prestar servicios a los planificadores y administradores de todos los niveles, a los demás miembros del sector salud, personal asistencial, proveedores, investigadores, etc., y a la propia comunidad. En este sentido, la Ley 14/1986, General de Sanidad, incluye entre las actuaciones a desarrollar de manera centralizada las relativas al establecimiento de sistemas de información sanitaria y la realización de estadísticas de interés general supracomunitario. A ello se añaden la elaboración de informes generales sobre la salud pública y la asistencia sanitaria, así como el establecimiento de medios e instrumentos de relación que garanticen la información y comunicación recíprocas entre la administración del Estado y las comunidades autónomas. De igual modo, la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, establece, como ámbito de colaboración, el Sistema de Información Sanitaria para el Sistema Nacional de Salud, cuyo desarrollo encomienda al Ministerio de Sanidad y Consumo, el cual debe garantizar la disponibilidad de la información y la comunicación recíprocas entre las administraciones sanitarias y entre la Administración y los ciudadanos. Para ello, en el seno del Consejo Interterritorial se deben acordar los objetivos y contenidos de la información. Los contenidos del Sistema de Información Sanitaria incluyen información sobre las prestaciones y la cartera de servicios en atención sanitaria pública y privada, datos relativos a población protegida, recursos humanos y materiales, actividad desarrollada, farmacia y productos sanitarios, financiación y resultados obtenidos, así como las expectativas y opinión de los ciudadanos, todo ello desde un enfoque de atención integral a la salud. Forman parte del Sistema de Información Sanitaria los sistemas de registro sanitario asistencial, desagregando por sexo todos los datos susceptibles de ello. 1,1. La actividad sanitaria asistencial. El servicio de admisión y documentación clínica tiene un carácter multidisciplinar. Organizar los circuitos administrativos de los procesos asistenciales. Apoyo a la actividad asistencial para conseguir una mayor eficacia de los procesos. Facilitar información y acceso a la asistencia. Entre las funciones de los servicios de admisión y documentación clínica están el acceso a los usuarios a las prestaciones de asistencia especializada en el ámbito correspondiente, garantizando en todo momento el principio de equidad. La demanda de asistencia especializada en régimen ambulatorio, incluyendo consultas externas, exploraciones y unidades especiales, hospital de día, cirugía ambulatoria, etc. La demanda de hospitalización, solicitud de ingreso, programación de ingresos, control y autorización de traslados y altas, gestión de camas. La demanda quirúrgica, registro, mantenimiento y comunicación de pacientes en espera de intervención, coordinación de la programación quirúrgica y registro de las intervenciones. El registro de pacientes atendidos en urgencias. Coordinarse con los distintos servicios y o unidades del hospital en la recogida de datos necesarios para una mejor planificación y gestión del centro, elaborando los informes necesarios para ellos. Gestionar y coordinarse con otras instituciones sanitarias para la tramitación y autorización de traslados de los otros centros y el correspondiente transporte sanitario. Creación, actualización y mantenimiento del fichero de pacientes en el centro, garantizando su coherencia e integridad, fiabilidad así como la confidencialidad de la información. Colaboración con el área de gestión del hospital en la recogida de datos para la facturación. Establecer los cauces de comunicación y coordinación necesarios con atención primaria. En la unidad de ingresos y gestión de listas de espera, se gestiona toda la información y actividad relativa a los pacientes que tienen que ingresar en el centro, incluidos aquellos que tienen que ser intervenidos quirúrgicamente, coordinando todo lo necesario para la adecuada preparación del ingreso, consulta de anestesia, analíticas, pruebas radiológicas, etc. En la unidad de traslados, se tramitan los traslados preferentes y ordinarios de pacientes a otros centros hospitalarios. En esta unidad,
se confirma y avisa a los pacientes de las consultas pendientes a otros centros. Desde aquí también se gestiona la solicitud de camas para ingresos en otros hospitales, y la realización de los preoperatorios, y las diferentes pruebas necesarias para aportar en las consultas del hospital de referencia. La gestión de pacientes en el ámbito de hospitalización debe regular los ingresos, traslados y altas de esta área, ayudando a una adecuada programación de acuerdo a los criterios establecidos por el hospital, favoreciendo la mejor ubicación posible de los pacientes hospitalizados y garantizando una distribución razonable de los mismos. 1,2. Los registros de la actividad hospitalaria. La gestión de los pacientes, desde que entran hasta que salen del hospital por un proceso determinado, es el campo de trabajo del servicio de admisión, que coordina tanto los intercambios de información y solicitudes de asistencia entre atención primaria y especializada, así como las acciones originadas por la actividad de las diversas unidades del hospital, ingresos, traslados a otros centros, intervenciones quirúrgicas, etc. Todas estas actividades deben quedar reflejadas convenientemente, garantizando la fiabilidad de la información registrada, para un funcionamiento óptimo de todo el sistema sanitario. 1. Registro del episodio de hospitalización. Es preciso que exista un registro de solicitud de ingresos, inclusiones en lista de espera quirúrgica con ingreso, lista de espera para ingresos médicos, etc., con los datos administrativos y clínicos que permitan identificar y clasificar esa solicitud, identificación del paciente, servicio en el que debe ingresar, prioridad, patología, condicionantes, aislamiento, criterios de habitación individual, etc. La identificación del paciente se realiza accediendo al fichero índice de pacientes, actualizando sus datos variables si es necesario, o generando una nueva historia clínica si es la primera vez que acude al centro o se trata de un recién nacido, por ejemplo. Cada ingreso se identificará a través de un número de episodio único, secuencial y constante, de forma que ese número identifique inequívocamente un episodio de hospitalización concreto ligado a un paciente determinado. Los datos que admisión y gestión de pacientes en atención especializada identifican el episodio de ingreso son al menos fecha y hora de ingreso, procedencia, motivo, tipo de financiación, servicio, diagnóstico de ingreso y cama. 2. Registro de la actividad quirúrgica. La gestión de pacientes en el ámbito quirúrgico debe permitir centralizar y mantener actualizado el registro de pacientes pendientes de un procedimiento quirúrgico no urgente, con o sin ingreso, lista de espera quirúrgica. Facilitar el soporte organizativo e informativo de los servicios implicados en la actividad quirúrgica y favorecer la utilización adecuada y eficiente de los recursos adscritos a este área. Para ello se precisan unos requerimientos básicos que permitan el registro, mantenimiento y comunicación de pacientes en lista de espera quirúrgica, la preparación de estos pacientes para la cirugía programada, la gestión operativa de la programación quirúrgica, el registro de intervenciones y la coordinación y evaluación del proceso asistencial. Registro de intervenciones. Es necesario disponer de un registro de la actividad realizada en quirófano que permita gestionar adecuadamente el bloque quirúrgico. El registro de quirófano va intrínsecamente unido al registro de lista de espera quirúrgica, para poder enlazar con las intervenciones que proceden de ese registro, y a los registros de hospitalización u hospital de día quirúrgico, dependiendo del ámbito en que se realice la intervención. En él se reflejará toda la actividad programada procedente o no de lista de espera, tanto la realizada como la no realizada, especificando las causas de suspensión, así como las intervenciones urgentes no previstas. El registro quirúrgico informatizado permite obtener automáticamente la mayoría de los indicadores de funcionamiento y calidad del bloque quirúrgico, como índices de utilización de quirófanos programados o índices de cancelaciones. La codificación con una terminología estandarizada de diagnósticos e intervenciones facilita por un lado una explotación mucho más exhaustiva del registro y, por otro, permite disponer casi en tiempo real de los procedimientos quirúrgicos ligados a ese episodio. 3.
Registro de la actividad en urgencias. En esta unidad se gestiona el acceso administrativo al servicio de urgencias, se recogen los datos de identificación y filiación de los pacientes, emitiéndose el impreso donde el personal de urgencias consignará la exploración del paciente. Tanto a las personas que no se identifiquen como usuarios que directamente acudan con una aseguradora privada, se les emitirá un compromiso de pago. La gestión de pacientes en el ámbito de urgencias debe garantizar un soporte organizativo e informativo adecuado. Para ello se precisan unos requerimientos básicos que permitan registrar el episodio de urgencias y coordinar organizativamente el proceso asistencial. Registro del episodio de urgencias. Es preciso que exista un registro centralizado de urgencias que garantice la correcta identificación del paciente y los datos de asistencia. La identificación del paciente se realiza accediendo al fichero índice de pacientes, actualizando sus datos variables si es necesario, o generando una nueva historia clínica si es la primera vez que acude al centro. Siempre que las condiciones clínicas lo permitan, la identificación se realizará previa a la asistencia y de ser posible mediante soporte documental. Cada asistencia se identificará a través de un número de episodio único, secuencial y constante, de forma que ese número identifique inequívocamente un episodio asistencial concreto ligado a un paciente determinado. Los datos de asistencia que identifican el episodio de urgencias son al menos fecha y hora de entrada, procedencia, motivo y tipo de financiación. Es necesario que el registro de atención vaya ligado a la generación de cuantos documentos se precisen como apoyo a la asistencia, documento de atención, etiquetas, etc., o de tipo administrativo, partes de accidente laboral, tráfico, etc. Una vez que se produce el alta en el servicio de urgencias, se registran los datos que permitirán cerrar el episodio asistencial, que son al menos fecha y hora de salida, destino y diagnóstico. 4. Consultas externas. El acceso de los usuarios a las consultas externas del hospital no es directo, debiendo existir previamente a la cita una propuesta de atención especializada. La solicitud se tramitará por su médico de atención primaria, quien determinará la necesidad de este tipo de atención y el carácter preferente u ordinario de la misma. El servicio de admisión es donde se tramitan todas estas solicitudes, recibiendo las propuestas de atención primaria y remitiéndolas a los distintos especialistas para su valoración, así como gestionando las agendas de las consultas y devolviendo a los distintos centros de salud los informes de atención especializada tras la realización de la visita. 5. Hospital de día. Los hospitales de día son áreas del hospital con una serie de puestos, camas o sillones, no definidos como camas de hospitalización, destinadas a la atención de pacientes programados para procedimientos quirúrgicos, diagnósticos o terapéuticos susceptibles de ser realizados ambulatoriamente. Se clasifican de modo genérico en quirúrgicos y médicos. En el hospital de día quirúrgico el paciente acude al hospital el mismo día de la intervención, se le recibe y prepara, se le interviene en el quirófano correspondiente, vuelve al hospital de día quirúrgico y si cumple con los criterios de alta, vuelve a su domicilio ese mismo día. 6. Recepción, registro y tramitación de solicitudes de a otros centros. La gestión de derivaciones intercentros coordina las solicitudes de asistencia urgente y programada entre centros y valora la adecuación de las mismas a las normas de derivación y a los procedimientos vigentes en cada momento. Es necesario en general recepcionar y registrar las solicitudes de asistencia dirigidas al propio centro o desde este a otros centros, gestionar las solicitudes y mantener actualizado el registro de las mismas, tramitar la documentación clínica precisa para la asistencia y coordinar organizativamente el proceso asistencial. Desde los servicios de admisión de cada centro se procederá a su trámite. El registro debe garantizar en primer lugar la correcta identificación del paciente, accediendo al fichero índice de pacientes y actualizando sus datos variables si es necesario, o generando una nueva historia clínica si no la tiene abierta en el centro. La tramitación de solicitudes de asistencia dirigidas al propio centro
se realizará en función de los criterios y las prioridades establecidas por el hospital o servicio de salud correspondiente. Deben establecerse los procedimientos oportunos que permitan registrar, al menos, la aceptación o rechazo de la derivación y la fecha de realización de la prestación solicitada. Según establezca la normativa del centro, junto a la tramitación de la solicitud se tramitará la documentación clínica precisa, garantizando en todo momento la confidencialidad de la misma. 1,3. El registro de demanda quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, SSPA. La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en la letra D, del apartado 1 del artículo 6 relativo a los derechos de los ciudadanos con respecto a los servicios sanitarios públicos en Andalucía, contempla el derecho de los mismos a disponer de información sobre los servicios y prestaciones sanitarias a que puedan acceder y los requisitos necesarios para su uso. Asimismo, en la letra M del citado artículo se establece que se garantizará, en el ámbito territorial de Andalucía, el acceso a las prestaciones sanitarias en un tiempo máximo, en los términos y plazos que reglamentariamente se determinen. Al respecto, el Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, crea el registro de demanda quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Esta materia está regulada también por las siguientes órdenes. Orden de 25 de septiembre de 2002, por la que se establecen las normas para la aplicación de la garantía del plazo de respuesta quirúrgica y el funcionamiento del registro de demanda quirúrgica del SSPA. Orden de 2 de junio de 2016, que modifica y reduce los plazos de respuesta quirúrgica establecidos en el citado decreto. Orden de 20 de diciembre de 2006, que modifica y reduce los plazos de respuesta quirúrgica establecidos en el citado decreto. La Orden de 28 de octubre de 2016 actualiza los procedimientos quirúrgicos incluidos en el Decreto 209/2016. Respecto al contenido de esta regulación, fue objeto de estudio en el tema 12, al cual nos remitimos. 2. Estructura y confección de la historia clínica. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, hace las siguientes definiciones. Centro sanitario. El conjunto organizado de profesionales, instalaciones y medios técnicos que realiza actividades y presta servicios para cuidar la salud de los pacientes y usuarios. Certificado médico. La declaración escrita de un médico que da fe del estado de salud de una persona en un determinado momento. Consentimiento informado. La conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. Documentación clínica. El soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial. Historia clínica. El conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial. Información clínica. Todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla. Informe de alta médica. El documento emitido por el médico responsable en un centro sanitario al finalizar cada proceso asistencial de un paciente, que especifica los datos de este, un resumen de su historial clínico, la actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas. Intervención en el ámbito de la sanidad. Toda actuación realizada con fines preventivos, diagnósticos terapéuticos, rehabilitadores o de investigación. Libre elección. La facultad del paciente o usuario de optar libre y voluntariamente entre dos o más alternativas asistenciales, entre varios facultativos o entre centros asistenciales, en los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud competentes en cada caso. Médico responsable.
El profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria del paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones asistenciales. Paciente: la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud. Servicio sanitario: la unidad asistencial con organización propia, dotada de los recursos técnicos y del personal cualificado para llevar a cabo actividades sanitarias. Usuario: la persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, de prevención de enfermedades y de información sanitaria. En cuanto a la historia clínica, la Ley 41/2002 regula lo siguiente. 2,1. Definición y archivo de la historia clínica. Artículo 14 de la Ley 41/2002. 1. La historia clínica comprende el conjunto de los documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos en el ámbito de cada centro. 2. Cada centro archivará las historias clínicas de sus pacientes, cualquiera que sea el soporte papel, audiovisual, informático o de otro tipo en el que consten, de manera que queden garantizadas su seguridad, su correcta conservación y la recuperación de la información. 3. Las administraciones sanitarias establecerán los mecanismos que garanticen la autenticidad del contenido de la historia clínica y de los cambios operados en ella, así como la posibilidad de su reproducción futura. 4. Las comunidades autónomas aprobarán las disposiciones necesarias para que los centros sanitarios puedan adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para archivar y proteger las historias clínicas y evitar su destrucción o su pérdida accidental. 2,2. Contenido de la historia clínica de cada paciente. Artículo 15 de la Ley 41/2002. 1. La historia clínica incorporará la información que se considere trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Todo paciente o usuario tiene derecho a que quede constancia, por escrito o en el soporte técnico más adecuado, de la información obtenida en todos sus procesos asistenciales, realizados por el servicio de salud, tanto en el ámbito de atención primaria como de atención especializada. 2. La historia clínica tendrá como fin principal facilitar la asistencia sanitaria, dejando constancia de todos aquellos datos que, bajo criterio médico, permitan el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud. El contenido mínimo de la historia clínica será el siguiente. 2a. La documentación relativa a la hoja clínico-estadística. 2b. La autorización de ingreso. 2c. El informe de urgencia. 2d. La anamnesis y la exploración física. 2e. La evolución. 2f. Las órdenes médicas. 2g. La hoja de interconsulta. 2h. Los informes de exploraciones complementarias. 2i. El consentimiento informado. 2j. El informe de anestesia. 2k. El informe de quirófano o de registro del parto. 2l. El informe de anatomía patológica. 2m. La evolución y planificación de cuidados de enfermería. 2n. La aplicación terapéutica de enfermería. 2o. El gráfico de constantes. 2p. El informe clínico de alta. Los párrafos B, C, I, J, K, L, ñ y O solo serán exigibles en la cumplimentación de la historia clínica cuando se trate de procesos de hospitalización o así se disponga. 3. Cuando se trate del nacimiento, la historia clínica incorporará, además de la información a la que hace referencia este apartado, los resultados de las pruebas biométricas, médicas o analíticas que resulten, en su caso, necesarias para determinar el vínculo de filiación con la madre, en los términos que se establezcan reglamentariamente. 4. La historia clínica se llevará con criterios de unidad y de integración, en cada institución asistencial como mínimo,
para facilitar el mejor y más oportuno conocimiento por los facultativos de los datos de un determinado paciente en cada proceso asistencial. 5. Cuando la atención sanitaria prestada lo sea a consecuencia de violencia ejercida contra personas menores de edad, la historia clínica especificará esta circunstancia, además de la información a la que hace referencia este apartado. 2,3. Usos de la historia clínica. Artículo 16 de la Ley 41/2002. 1. La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente. Los profesionales asistenciales del centro que realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la historia clínica de éste como instrumento fundamental para su adecuada asistencia. 2. Cada centro establecerá los métodos que posibiliten en todo momento el acceso a la historia clínica de cada paciente por los profesionales que le asisten. 3. El acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia, se rige por lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y demás normas de aplicación en cada caso. El acceso a la historia clínica con estos fines obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínico asistencial, de manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos. Se exceptúan los supuestos de investigación previstos en el apartado 2 de la disposición adicional 17ª de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Asimismo, se exceptúan los supuestos de investigación de la autoridad judicial en los que se considere imprescindible la unificación de los datos identificativos con los clínico-asistenciales, en los cuales se estará a lo que dispongan los jueces y tribunales en el proceso correspondiente. El acceso a los datos y documentos de la historia clínica queda limitado estrictamente a los fines específicos de cada caso. Cuando ello sea necesario para la prevención de un riesgo o peligro grave para la salud de la población, las administraciones sanitarias a las que se refiere la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, podrán acceder a los datos identificativos de los pacientes por razones epidemiológicas o de protección de la salud pública. El acceso habrá de realizarse, en todo caso, por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta, asimismo, a una obligación equivalente de secreto, previa motivación por parte de la administración que solicitase el acceso a los datos. 4. El personal de administración y gestión de los centros sanitarios solo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones. 5. El personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección, evaluación, acreditación y planificación, tiene acceso a las historias clínicas en el cumplimiento de sus funciones de comprobación de la calidad de la asistencia, el respeto de los derechos del paciente o cualquier otra obligación del centro en relación con los pacientes y usuarios o la propia administración sanitaria. 6. El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de secreto. 7. Las comunidades autónomas regularán el procedimiento para que quede constancia del acceso a la historia clínica y de su uso. 2,4. La conservación de la documentación clínica. Artículo 17 de la Ley 41/2002. 1. Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso, y, como mínimo, 5 años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. No obstante, los datos de la historia clínica relacionados con el nacimiento del paciente, incluidos los resultados de las pruebas biométricas, médicas o analíticas que en su caso resulten necesarias para determinar el vínculo de filiación con la madre, no se destruirán, trasladándose una vez conocido el fallecimiento del paciente a los archivos definitivos de la administración correspondiente,
donde se conservarán con las debidas medidas de seguridad a los efectos de la legislación de protección de datos. 2. La documentación clínica también se conservará a efectos judiciales, de conformidad con la legislación vigente. Se conservará asimismo, cuando existan razones epidemiológicas de investigación o de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Su tratamiento se hará de forma que se evite en lo posible la identificación de las personas afectadas. Sin perjuicio del derecho al que se refiere el artículo siguiente, los datos de la historia clínica relacionados con las pruebas biométricas, médicas o analíticas que resulten necesarias para determinar el vínculo de filiación con la madre del recién nacido, solo podrán ser comunicados a petición judicial, dentro del correspondiente proceso penal o en caso de reclamación o impugnación judicial de la filiación materna. 3. Los profesionales sanitarios tienen el deber de cooperar en la creación y el mantenimiento de una documentación clínica ordenada y secuencial del proceso asistencial de los pacientes. 4. La gestión de la historia clínica por los centros con pacientes hospitalizados, o por los que atiendan a un número suficiente de pacientes bajo cualquier otra modalidad asistencial, según el criterio de los servicios de salud, se realizará a través de la Unidad de Admisión y Documentación Clínica, encargada de integrar en un solo archivo las historias clínicas. La custodia de dichas historias clínicas estará bajo la responsabilidad de la dirección del centro sanitario. 5. Los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad de manera individual son responsables de la gestión y de la custodia de la documentación asistencial que generen. 6. Son de aplicación a la documentación clínica las medidas técnicas de seguridad establecidas por la legislación reguladora de la conservación de los ficheros que contienen datos de carácter personal y, en general, por la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal. 2,5. Derechos de acceso a la historia clínica. Artículo 18 de la Ley 41/2002. 1. El paciente tiene el derecho de acceso, con las reservas señaladas en el apartado 3 de este artículo, a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella. Los centros sanitarios regularán el procedimiento que garantice la observancia de estos derechos. 2. El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también por representación debidamente acreditada. 3. El derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas. 4. Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual solo facilitarán el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. En cualquier caso, el acceso de un tercero a la historia clínica, motivado por un riesgo para su salud, se limitará a los datos pertinentes. No se facilitará información que afecte a la intimidad del fallecido, ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni que perjudique a terceros. 2,6. Derechos relacionados con la custodia de la historia clínica. Artículo 19 de la Ley 41/2002. El paciente tiene derecho a que los centros sanitarios establezcan un mecanismo de custodia activa y diligente de las historias clínicas. Dicha custodia permitirá la recogida, la integración, la recuperación y la comunicación de la información sometida al principio de confidencialidad, con arreglo a lo establecido por el artículo 16 de la presente ley. 3. Archivo y clasificación de documentos. La gran cantidad de información y documentos que se genera en las distintas actividades de asistencia sanitaria plantea la necesidad de que la organización del archivo sea a la vez lo más simple y flexible que pueda. Se plantea inmediatamente la necesidad de unas rutinas de control del material archivado y de un registro que dé puntual información sobre su ubicación.
Los diferentes tipos de ordenación permiten seleccionar un criterio por el cual los expedientes o documentos serán situados de manera correlativa. Según la fecha, ordenación cronológica; según el nombre, ordenación alfabética; según el código, ordenación numérica; según la división territorial o geográfica, ordenación topográfica; o según la temática, ordenación por materias. La ordenación cronológica se basa en un elemento presente en prácticamente cualquier documento, su fecha, y se concreta en la secuencia año, mes, día. Comenzando por el año más remoto, los documentos se suceden hasta la fecha más reciente, dentro de cada año por meses y dentro de estos por días. Los libros de contabilidad o los libros de actas de una empresa son ejemplo de documentos que se deben ordenar cronológicamente por períodos anuales. La ordenación alfabética suele tener como referente principal los apellidos de una persona o la razón social de una empresa y utiliza las letras del abecedario como criterio de ordenación. Es el idóneo, por ejemplo, para series de expedientes personales, como es el caso del personal contratado de una empresa. La ordenación numérica responde habitualmente a un sistema de códigos que permiten identificar inequívocamente un documento concreto. Por ejemplo, el número asignado a una factura o un recibo, el número de un expediente, el número de registro de entrada o salida de la correspondencia, etc. Es el sistema más utilizado en las tareas más vinculadas a la contabilidad y las tareas administrativas comunes. La ordenación geográfica o topográfica permite la ordenación de elementos en función de su situación en una zona o territorio. Sería el sistema empleado por un agente de la propiedad inmobiliaria para ordenar los inmuebles de una zona, ya que emplearía la secuencia localidad, barrio o distrito, calle, etc. La ordenación por materias parte del contenido de los documentos y refleja los asuntos o temas tratados por ellos. Si existe abundante documentación, es preciso elaborar listas alfabéticas de materias. Es un sistema adecuado para ordenar estudios, informes, dosieres y memorias técnicas, agrupándolos por áreas temáticas. Entre estos métodos no es posible establecer a priori cuál de ellos es el mejor. Para cada tipo de documento hay que decidir el tipo de ordenación más conveniente, eligiendo el que mejor se adapte al objeto de la ordenación. La instalación física. La instalación física o archivo de los documentos en el depósito es el paso final de la organización de un archivo y consiste en su emplazamiento físico en un espacio determinado. Es una tarea íntimamente relacionada con la organización del fondo y consiste en la ubicación física de los expedientes y documentos, agrupándolos en cajas en las estanterías para ofrecer mayor protección a los documentos y resistencia al polvo, la luz, etc. Con el fin de proceder a su posterior localización, es necesario indicar la ubicación de cada expediente mediante el código de archivo o signatura topográfica. Por eso, antes de introducir un expediente en su correspondiente caja, procede a identificarlo a fin de saber qué lugar ocupa físicamente en el archivo, y para ello se le otorga un código que hace referencia a la caja que lo contiene y a su orden dentro de ella. La ubicación de los documentos puede hacerse empleando tres métodos distintos. El reflejo exacto del cuadro de clasificación. Consiste en reconstruir la estructura del cuadro de clasificación en el depósito de archivo, reservando espacio para el ulterior crecimiento de las series documentales. Las cajas archivadoras ostentan en su lomo una asignatura topográfica para su ubicación y posterior localización que reproduce los códigos del cuadro de clasificación que corresponden a cada serie documental. Es el sistema empleado por las bibliotecas, en el que el sistema de clasificación por materias se reproduce en la disposición de los libros en las estanterías, y en el que la asignatura que representa la materia de un libro también indica su ubicación física. Este sistema presenta algunos inconvenientes de difícil solución. Por un lado, exige reservar espacio libre en las estanterías para añadir los documentos que se vayan agregando con el tiempo. En muchas ocasiones, sin embargo, resulta muy difícil prever con exactitud el crecimiento de los fondos. Por otra parte, entraña múltiples dificultades la incorporación de nuevas series documentales al cuadro de clasificación,
por cuanto implica reordenar el depósito de archivo. Un sistema de instalación continua. El sistema de numeración continua, el más indicado para todo archivo en crecimiento, numera las cajas mediante números desde el 1 en adelante. Este sistema establece una clara disociación entre la clasificación de los documentos y su emplazamiento material. A medida que ingresan en el archivo, las cajas se numeran sucesivamente y se colocan en las estanterías. De esta manera se logra un ahorro de espacio máximo y además, la localización de las unidades de instalación es rápida, sencilla y con pocas posibilidades de error. Permite el aprovechamiento del espacio, pues cuando se procede al expurgo del archivo y se eliminan documentos, la solución consiste en ocupar los huecos dejados con los nuevos ingresos, utilizando las signaturas topográficas que han quedado desocupadas. Es un sistema que puede resultar poco eficiente en el caso de una asesoría, pues la documentación que atañe a un mismo cliente se puede encontrar desperdigada por numerosas cajas, lo cual puede ser bastante engorroso a la hora de efectuar, por ejemplo, un cierre contable y fiscal o una auditoría de cuentas. Por otra parte, este sistema requiere mantener un inventario permanentemente actualizado, de lo contrario, las búsquedas documentales resultan infructuosas. Un sistema mixto, que combina el cuadro de clasificación y un sistema de numeración basado en la lista de los clientes. A cada cliente se le asigna un código correlativo que va a servir para numerar las cajas en el archivo. Los expedientes dentro de estas se van a clasificar siguiendo el cuadro de clasificación y se van a ordenar empleando el método de ordenación que se haya definido para cada serie. De este modo, para cada cliente solo tendremos las entradas del cuadro correspondientes a los tipos de servicio que se le prestan. Este método exige un expurgo continuado que no resulta difícil de realizar. Como la documentación se efectúa en períodos casi siempre fijos, sobre todo anuales, y la documentación tiene un valor fiscal y legal preestablecido, al introducir un expediente se puede eliminar el más antiguo. Por ejemplo, en el caso de la documentación fiscal, al guardar el expediente del impuesto de sociedades del ejercicio 1999 se puede eliminar siempre que no posea valor informativo, el del ejercicio 1995, que ya ha perdido su valor fiscal. Además, este sistema de ubicación física en el archivo de los documentos en papel puede tener su reflejo en el sistema informático, orientado al archivo de los documentos o ficheros electrónicos. 4. Estructura general del Diraya. Estructura. Diraya es el sistema que se utiliza en el Servicio Andaluz de Salud como soporte de la historia clínica electrónica y que gestiona el sistema sanitario. Aunque el conjunto de aplicaciones asistenciales del SAS es muy amplio, la mayor parte del mismo lo forman los módulos que se encuentran en Diraya o están sincronizadas con este sistema. Los objetivos de Diraya son: integrar toda la información de cada usuario, con independencia del profesional o ámbito asistencial que la genere, en una historia de salud única, disponible donde y cuando sea precisa para su atención. Así pues, el modelo de historia clínica permite la consulta y la anotación de datos en todos los dispositivos y niveles asistenciales: atención primaria, atención especializada, urgencias y hospitalización. Facilitar la accesibilidad a los servicios y prestaciones del sistema sanitario. Permite controlar el flujo de pacientes para coordinar eficientemente todas las actuaciones requeridas en el diagnóstico y tratamiento de cada proceso. Lograr que toda la información relevante esté estructurada. El diseño de las aplicaciones en Diraya utiliza tablas, códigos y catálogos comunes fruto del consenso profesional. Diraya consta de un conjunto de módulos relacionados que comparten información entre sí, además de ofrecer sus servicios a otros sistemas de información. Los tres módulos principales son: Base de datos de usuarios, BDU. La función principal es dotar a cada ciudadano de un número único de historia de salud de Andalucía, NUHSA, al que se vincula toda su información sanitaria. Contiene toda la información sanitaria y administrativa del ciudadano. Módulo de acceso centralizado de operadores, MACO.
que identifica al profesional y le permite utilizar las funciones de los diferentes módulos para los que está autorizado, es la puerta de entrada a Diraya. Módulo de estructura, que incluye los recursos y la oferta de servicios del sistema sanitario. Aplicaciones asistenciales incluidas en Diraya. Otras aplicaciones asistenciales sincronizadas con Diraya. DAP Atención Primaria. DAHEC Estación Clínica. DAHECC Estación Cuidados. DAHEG Estación Gestión. DAHMGC Gestión del Conocimiento. Diraya Urgencias AP. Diraya Urgencias AE. DAHDP Diraya Portal. Receta 21 Dispensación. Receta 21 Prescripciones. Receta 21 Visados. Constantes. Diraya MPA Módulo Pruebas Analíticas. Vacunas. SIPACAC Diagnóstico Prenatal. SICATA. Alborada. Atos. PIT Proceso IT. Buzón Profesional. Navegador único de historia clínica. DBS Hábitos de vida. TLCONSULTA. TLEDRMA. PDI Pruebas diagnósticas por imagen. PDPCC Detección cáncer colon y recto. SIGILUM-MILENIUM. Diraya se encuentra en proceso de actualización constante, incluyendo cada día nuevos servicios o actualizándolos. Algunas aplicaciones asistenciales están incluidas en Diraya y otras, aunque no forman de esta, comparten datos gracias a su sincronización. Arquitectura funcional. Diraya consta de un conjunto de elementos relacionados que comparten información. Los elementos que componen Diraya dialogan entre sí basándose en una filosofía de dato único. El dato solo está en un componente y los demás se lo solicitan cuando lo necesitan. En el centro, vertebrando a todos los componentes mediante la identificación de los ciudadanos y su información administrativa, se encuentra BDU. Junto a ella, la estructura de la atención primaria, distritos sanitarios, zonas básicas de salud, centros, unidades funcionales, claves médicas, integrada en BDU por la relación usuario-clave médica, y la estructura de atención especializada, áreas hospitalarias, unidades funcionales, líneas asistenciales, centros, ubicaciones y relación con AP, completan el trípode sobre el que se asientan los demás componentes del sistema. La siguiente capa la constituye la historia de salud, que contiene la información clínica. En un estrato más externo se sitúan los componentes derivados, receta 21, citación centralizada inters@s. Todo ello suministrando datos a MTI. En su lado más superficial se encuentran los sistemas de información departamentales y otros sistemas externos con los que Diraya se relaciona. A estos módulos hay que añadir RIS corporativo, pruebas analíticas y módulos de hospitalización, admisión, estación clínica y de cuidados. Arquitectura tecnológica y equipamiento. Diraya está soportado por una arquitectura compleja en la que se han maximizado los elementos de seguridad y rendimiento. La arquitectura de la solución ha precisado el montaje de 2 centros de tratamiento de información, CTI, en los que se instalan de manera redundante las aplicaciones y bases de datos a las que acceden todos los centros a través de la red corporativa de la Junta de Andalucía. Con el fin de optimizar y sacar el mayor rendimiento, se ha distribuido la carga entre ambas instalaciones repartiendo los usuarios, de forma que los centros de salud de Andalucía Occidental están atendidos por el CTI de Sevilla, mientras que los de Andalucía Oriental están conectados al CTI de Málaga. Las instalaciones de Sevilla y Málaga, donde se trata la información del proyecto, cada uno de estos CTIs es capaz de soportar todo el servicio de Andalucía, y en caso de contingencia en uno de estos CTIs, el otro se haría cargo de todo el servicio. En ellos se soporta toda la gestión asistencial de atención primaria y la gestión de los datos centralizados comunes a esta y a la atención especializada. Todos los hospitales de la red del Sistema Sanitario Público de Andalucía cuentan con su propio CTI,
dimensionado según el tamaño del hospital. 5. Estructura y contenido de la tarjeta sanitaria. 5,1 Regulación nacional. La Ley 16/2003, de 28 de mayo de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, regula en el artículo 57 la tarjeta sanitaria individual, en los siguientes términos. 1. El acceso de los ciudadanos a las prestaciones de la atención sanitaria que proporciona el Sistema Nacional de Salud se facilitará a través de la tarjeta sanitaria individual, como documento administrativo que acredita determinados datos de su titular, a los que se refiere el apartado siguiente. La tarjeta sanitaria individual atenderá a los criterios establecidos con carácter general en la Unión Europea. 2. Sin perjuicio de su gestión en el ámbito territorial respectivo por cada comunidad autónoma y de la gestión unitaria que corresponda a otras administraciones públicas en razón de determinados colectivos, las tarjetas incluirán, de manera normalizada, los datos básicos de identificación del titular de la tarjeta, del derecho que le asiste en relación con la prestación farmacéutica y del servicio de salud o entidad responsable de la asistencia sanitaria. Los dispositivos que las tarjetas incorporen para almacenar la información básica y las aplicaciones que la traten, deberán permitir que la lectura y comprobación de los datos sea técnicamente posible en todo el territorio del Estado y para todas las administraciones públicas. Para ello, el Ministerio de Sanidad y Consumo, en colaboración con las comunidades autónomas y demás administraciones públicas competentes, establecerá los requisitos y los estándares necesarios. 3. Con el objetivo de poder generar el Código de Identificación Personal Único, el Ministerio de Sanidad y Consumo desarrollará una base de datos que recoja la información básica de asegurados del Sistema Nacional de Salud, de tal manera que los servicios de salud dispongan de un servicio de intercambio de información sobre la población protegida, mantenido y actualizado por los propios integrantes del sistema. Este servicio de intercambio permitirá la depuración de titulares de tarjetas. 4. Conforme se vaya disponiendo de sistemas electrónicos de tratamiento de la información clínica, la tarjeta sanitaria individual deberá posibilitar el acceso a huella de los profesionales debidamente autorizados, con la finalidad de colaborar a la mejora de la calidad y continuidad asistenciales. 5. Las tarjetas sanitarias individuales deberán adaptarse, en su caso, a la normalización que pueda establecerse para el conjunto de las administraciones públicas y en el seno de la Unión Europea. Por otro lado, el Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, regula la tarjeta sanitaria individual, estableciendo lo siguiente. 1. Emisión y validez de la tarjeta sanitaria individual. Artículo 2 del ROU 183/2004. 1. Las administraciones sanitarias autonómicas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria emitirán una tarjeta sanitaria individual con soporte informático a las personas residentes en su ámbito territorial que tengan acreditado el derecho a la asistencia sanitaria pública. 2. La tarjeta sanitaria individual emitida por cualquiera de las administraciones sanitarias competentes será válida en todo el Sistema Nacional de Salud y permitirá el acceso a los centros y servicios sanitarios del sistema en los términos previstos por la legislación vigente. 2. Datos básicos comunes y especificaciones técnicas de la tarjeta sanitaria individual. Artículo 3 del ROU 183/2004. 1. Con objeto de disponer de datos normalizados de cada persona, en su condición de usuaria del Sistema Nacional de Salud, independientemente del título por el que accede al derecho a la asistencia sanitaria y de la administración sanitaria emisora, todas las tarjetas sanitarias incorporarán una serie de datos básicos comunes y estarán vinculadas a un código de identificación personal único para cada ciudadano en el Sistema Nacional de Salud. 2. Los datos básicos a incluir en el anverso de la tarjeta sanitaria son: 2a. Identidad institucional de la comunidad autónoma o entidad que la emite. 2b. Los rótulos de Sistema Nacional de Salud de España y tarjeta sanitaria. 2c. Código de identificación personal asignado por la Administración Sanitaria emisora de la tarjeta.
CIPAUT. 2. De nombre y apellidos del titular de la tarjeta. 2e. Código de Identificación Personal Único del Sistema Nacional de Salud, CIPSNS. F. Código de Identificación de la Administración Sanitaria emisora de la tarjeta. 3. En los supuestos en los que así lo autorice la ley, atendidas las necesidades de gestión de las diferentes administraciones sanitarias emisoras, podrán incorporarse además a la tarjeta sanitaria el número del documento nacional de identidad de su titular, o en el caso de extranjeros, el número de identidad de extranjeros, el número de la seguridad social, la fecha de caducidad de la tarjeta para determinados colectivos o el número de teléfono de atención de urgencias sanitarias, todos ellos en formato normalizado. Igualmente se podrá incluir una fotografía del titular de la tarjeta sanitaria. 4. A instancia de parte o de oficio en aquellas administraciones sanitarias que así lo prevean en su normativa, en el ángulo inferior derecho de la tarjeta sanitaria se grabarán, en braille, los caracteres de las iniciales de tarjeta sanitaria individual TSI. 5. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo con las comunidades autónomas y demás administraciones públicas competentes, establecerá los requisitos y los estándares necesarios sobre los dispositivos que las tarjetas incorporen para almacenar la información básica, y las aplicaciones que las traten, deberán permitir que la lectura y comprobación de los datos sea técnicamente posible en todo el territorio del Estado. 6. Las características específicas, los datos normalizados y la estructura de la banda magnética de la tarjeta sanitaria individual se adaptarán a las especificaciones que figuran en el anexo. 3. Código de Identificación Personal del Sistema Nacional de Salud. Artículo 4 del ROU 183/2004. 1. La asignación del Código de Identificación Personal del Sistema Nacional de Salud se realizará en el momento de inclusión de los datos relativos a cada ciudadano en la base de datos de población protegida por el Sistema Nacional de Salud, desarrollada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, y actuará como clave de vinculación de los diferentes códigos de identificación personal autonómicos que cada persona pueda tener asignado a lo largo de su vida. 2. El Código de Identificación Personal del Sistema Nacional de Salud tendrá carácter irrepetible y será único a lo largo de la vida de cada persona, independientemente de la administración sanitaria competente en su atención sanitaria en cada momento. 3. Dicho código de identificación facilitará la búsqueda de la información sanitaria de un paciente que pueda encontrarse dispersa en el Sistema Nacional de Salud, con el fin de que pueda ser localizada y consultada por los profesionales sanitarios, exclusivamente cuando ello redunde en la mejora de la atención sanitaria, con pleno respeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, garantizando asimismo la confidencialidad e integridad de la información. 4. Base de datos de población protegida del Sistema Nacional de Salud. Artículo 5 del ROU 183/2004. 1. Con el fin de proceder a la generación del Código de Identificación Personal del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto de Información Sanitaria, desarrollará una base de datos que recoja la información básica de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, así como el fichero histórico de las situaciones de aseguramiento y de la adscripción de la persona, en su caso a diferentes administraciones sanitarias a lo largo de su vida. 2. Para facilitar la gestión de la población protegida, su movilidad y el acceso a los servicios sanitarios, dicha base actuará como un sistema de intercambio de información entre las administraciones sanitarias. La información que recoja deberá posibilitar la coherencia de los datos de aseguramiento, evitar la adscripción simultánea a distintos servicios de salud y obtener la mayor rentabilidad posible en los cruces de datos entre los ficheros oficiales necesarios para su correcto mantenimiento. 3. La base de datos de población protegida del Sistema Nacional de Salud
será mantenida por las administraciones sanitarias emisoras de la tarjeta sanitaria individual. Dichas administraciones serán las competentes para la inclusión en la huella de las personas protegidas en su ámbito territorial. Del mismo modo serán las responsables del tratamiento de los datos actuales e históricos de su población protegida. 4. Dicha base de datos respetará el modelo de funcionamiento y de gestión de las bases de datos de tarjeta sanitaria individual de cada administración sanitaria. 5. La base de datos incorporará información del sistema de seguridad social y del mutualismo administrativo, con el fin de suministrar a las administraciones sanitarias datos permanentemente actualizados que permitan la correcta gestión de las situaciones de las personas respecto a altas, bajas, cobertura de prestaciones y movilidad de pacientes en la Unión Europea, de acuerdo con los reglamentos comunitarios vigentes en esta materia. 6. El plan de explotación estadística de la base de datos será acordado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la información obtenida se pondrá a disposición de las administraciones sanitarias. En todo caso, la información que se facilite a estos fines será previamente objeto de disociación. 7. El Ministerio de Sanidad y Consumo atenderá con los medios de que disponga el funcionamiento de la base de datos. 5. Seguridad y accesos. Artículo 6 del ROU 183/2004. 1. La relación de agentes del sistema sanitario autorizados para el acceso a la base de datos y sus capacidades de operación con esta base serán acordadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 2. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Agencia Española de Protección de Datos, el Ministerio de Sanidad y Consumo determinará las medidas de índole técnica y organizativa que hayan de imponerse en relación con la base de datos de población protegida del Sistema Nacional de Salud y que sean necesarias para garantizar tanto la seguridad como la disponibilidad de los datos de carácter personal, evitando su alteración, pérdida, tratamiento y, en especial, el acceso no autorizado a aquella. En todo caso, dichas medidas se atendrán a lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos personales. 3. El Ministerio de Sanidad y Consumo, como responsable de la base de datos, aplicará las medidas de seguridad y accesos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado. 6. Cesión de datos. Artículo 7 del ROU 183/2004. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en caso de considerar necesaria la cesión de los datos de esta base, recabará la asistencia de la Agencia Española de Protección de Datos, a fin de que por ésta se determinen los supuestos bajo los que podrá efectuarse la cesión a terceros. Dicha cesión se atendrá, en todo caso, a la normativa vigente en materia de protección de datos personales. 7. Colectivos asegurados a través de regímenes especiales. Artículo 8 del ROU 183/2004. A cada titular y beneficiario asegurado a través de regímenes especiales, le será expedida una tarjeta sanitaria, con las adecuaciones derivadas de las características de estos regímenes de aseguramiento, con soporte informático, con las características básicas que se definen en este Real Decreto, incluida la asignación de un código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud. Los datos de dicha tarjeta sanitaria se incorporarán al sistema de intercambio de información que proporciona la base de datos de población protegida del Sistema Nacional de Salud. 5,2. Regulación andaluza. En Andalucía, mediante la Orden de 27 de febrero de 2002, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se establece la efectividad del carácter individual de la libre elección de médico y su gestión por la base de datos de usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Respecto a la tarjeta sanitaria individual dispone lo siguiente. 1. Documentos identificativos. Artículo 2 de la Orden de 27 de febrero de 2002.
1. Los residentes en Andalucía se identificarán ante el Sistema Sanitario Público de Andalucía, individualmente, mediante la tarjeta sanitaria de Andalucía, o en su caso, el documento de reconocimiento temporal del derecho a la asistencia sanitaria establecido en la Orden de la Consejería de Salud, de 9 de junio de 1999, por la que se regula el procedimiento de libre elección y se establecen las normas de asignación de médico general y pediatra en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 2. Los usuarios que no dispongan de la tarjeta sanitaria de Andalucía y tengan derecho a la misma, podrán utilizar el justificante de haberla solicitado, como documento identificativo ante el Sistema Sanitario Público de Andalucía, hasta que se produzca la expedición de dicha tarjeta. 3. Los ciudadanos no residentes en Andalucía se identificarán mediante alguno de los documentos que tienen validez, en virtud de la normativa del Sistema Nacional de Salud, o de acuerdos internacionales. 2. Gestión por la base de datos de usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Artículo 3 de la Orden de 27 de febrero de 2002. 1. La adscripción individualizada a médico de familia o pediatra se gestionará mediante la base de datos de usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 2. A efectos de gestión y administración de los servicios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, la información contenida en la base de datos de usuarios acreditará la situación de los ciudadanos en relación con la asistencia sanitaria en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 3. La gestión y administración de la base de datos de usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía corresponde al Servicio Andaluz de Salud. 6. La base de datos de usuarios, BDU. La BDU es el sistema nuclear, la columna vertebral del conjunto de sistemas que constituye Diraya. El objeto de Diraya es la integración de toda la información sanitaria de cada usuario en una historia digital de salud única para cada ciudadano en el ámbito de Andalucía. De esta forma, la información de la historia de salud de cada ciudadano estará disponible allí donde éste se encuentre. Aunque dicha información esté dispersa en diferentes centros, el sistema Diraya conoce su ubicación y la pone a disposición del profesional que la precise y que esté autorizado por el ciudadano a utilizarla. Para ello, la primera condición necesaria es la identificación unívoca e inequívoca de cada ciudadano mediante un número de historia único para todos los centros sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, SSPA. Este número es el NUHSA, Número Único de Historia de Salud de Andalucía. Para gestionar esta identificación de los ciudadanos y el NUHSA de cada uno, es necesaria una tabla de pacientes común para todos los centros. La primera función de la BDU es por tanto ser la tabla de pacientes de Diraya. Por otro lado, junto a la información básica de los usuarios, BDU incorpora la estructura organizativa de la atención primaria del SAS, vinculada a los usuarios mediante su adscripción a la clave médica que cada uno haya elegido. Estas claves médicas están ubicadas en centros de atención primaria, estos a su vez en zonas básicas de salud, y las zonas dependen de los distritos. Por otro lado, la BDU tiene funciones de acreditación de derechos de los usuarios y de su adscripción a una determinada clave médica. Quiere esto decir que, tanto de la introducción de altas de usuarios, como de la modificación de datos de los mismos, se derivan importantes repercusiones para los derechos de los ciudadanos y de los profesionales que los atienden. Los operadores del sistema son responsables de la veracidad y exactitud de los datos que introduzcan en el mismo. Para acceder a BDU es preciso estar dado de alta como operador del sistema. Los operadores deben ser informados de su papel en el uso de los datos de la BDU, y aceptar las obligaciones que conlleva dicho acceso, según la legislación vigente. Asimismo, han de comprometerse por escrito a utilizar los datos únicamente para las funciones establecidas en el SSPA, y para las que son recogidos, a cumplir las normas básicas de seguridad de acceso a la BDU y a mantener el obligado secreto profesional en relación con los datos que puedan manejar.
Para ello deben solicitar su alta en el formulario al efecto, dirigido a la Administración de Accesos, que para estos efectos puede descentralizarse a los distritos y hospitales, conforme a los procedimientos generales de seguridad que estén establecidos. Para acceder, es necesario identificarse ante el sistema y suministrarle la contraseña que le será proporcionada en el momento de ser dado de alta como operador. Cada operador accede a diferentes funciones según su perfil de acceso. Criterios de inclusión de usuarios en BDU. Usuario es toda persona con domicilio habitual o eventual en Andalucía, o que no teniéndolo solicite asistencia sanitaria en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, SSPA. 6,1. Tipos de usuarios. Existen distintas categorías que son excluyentes. 1. Por su domicilio. Residente. Su domicilio habitual se encuentra o se va a fijar en Andalucía por un periodo de tiempo superior a un año. Debe disponer de tarjeta sanitaria sea cual sea su situación de aseguramiento. Desplazado interno. Es el residente en Andalucía que temporalmente entre 1 y 12 meses, vive en otro lugar de la comunidad distinto al de su residencia habitual. Es un residente y, por lo tanto, debe disponer de tarjeta sanitaria sea cual sea su situación de aseguramiento. Desplazado externo. Su domicilio habitual está fuera de Andalucía pero temporalmente, entre 1 y 12 meses, vive en la comunidad. Deben disponer de un reconocimiento temporal del derecho a la asistencia sanitaria en Andalucía, en los casos en los que proceda, o bien de un certificado de datos en la base de datos de usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía en los demás casos. Finalizado el desplazamiento, pasa a pasivo de forma automática. Los inmigrantes a los que se refiere la instrucción 10ª de la resolución se asimilan a desplazados externos. Ocasional. Persona sin domicilio habitual ni eventual en Andalucía que solicita asistencia del SSPA. En todo caso, su estancia prevista en Andalucía es inferior a un mes. Terminado dicho plazo, estos registros pasan automáticamente a pasivo. 2. Por el origen del aseguramiento sanitario. Pública Sistema Nacional de Salud. Su aseguramiento sanitario viene reconocido por el Sistema Nacional de Salud, y por tanto tienen cubierta la asistencia en todo el territorio nacional. Los titulares aparecen en la base de datos de la Seguridad Social, con derecho a la asistencia. Pública Andalucía. Derecho a la asistencia sanitaria reconocido por la Junta de Andalucía y, por tanto, su cobertura en otras comunidades autónomas dependerá de la normativa de las mismas. Pública por convenio internacional. Usuarios extranjeros que acreditan su derecho mediante el documento especificado en el convenio entre España y su país de origen. No aparecen en la base de datos de Seguridad Social. Privada sin cobertura pública. Incluye mutualidades con opción por privada. Pueden estar en la base de datos de Seguridad Social sin derecho a la asistencia. 3. Por la situación en BDU. Vigente, registro en vigor en BDU. Pasivo, registro que no está en vigor en BDU en el momento de la consulta. La causa de estar en el pasivo puede ser alta en otra comunidad. Datos incompletos, sin fecha de nacimiento mayores de 18 sin DNI. Domicilio fuera comunidad. Duplicado con historia cerrada. Duplicado. Fallecimiento. Incorporación rechazada. Propuesta de alta rechazada por el distrito. Nacido muerto. No validado en plazo. Sin asistencia, SS ni DNI. Sin asistencia y mayor de 65 años. TGSS. La Seguridad Social ha dejado de remitir este registro por nuevo domicilio fuera de la comunidad. Situación tarjeta. 4. Por la fase de tramitación en BDU. Para la incorporación de los usuarios a BDU es indispensable que el distrito correspondiente valide las propuestas de alta que se efectúen en su ámbito territorial. Puede ser validado
propuesta de alta revisada y aceptada por el distrito y a la que éste ha incorporado los datos de aseguramiento. No validado o pendiente de validación. Propuesta de alta efectuada por un centro que aún no ha sido validada por el distrito. Rechazado. Propuesta de alta no aceptada por el distrito. Estos registros pasan a pasivo por esta causa. A través de Diraya o de Gadu, el centro puede consultar las propuestas que hayan sido rechazadas y las razones de dicho rechazo. No validado en plazo. Registro no validado en el plazo definido, actualmente 6 meses. 5. Por la situación en base de datos asistencial. Actual. Registro en vigor en una BD asistencial determinada. En BDU, solo son registros efectivos los que están vigentes y VALIDADOS. Histórico. Registro que no está en vigor en la base de datos asistencial de un centro en el momento de la consulta, ya sea por fallecimiento, por traslado, etc. 6. Por su identificación en la base de datos asistencial. Conciliado. Registro que en la base de datos asistencial dispone de NUHSA. No conciliado en caso contrario. 8. Por su consistencia con la información de BDU. En las bases de datos asistenciales de los centros, según la concordancia de los datos administrativos con los registrados en BDU, un registro de usuario puede estar consolidado. La información administrativa de ese usuario en la base de datos asistencial es idéntica a la de BDU. No consolidado en caso contrario. Esta situación es dinámica, de manera que un registro consolidado en una BD asistencial puede pasar a estar no consolidado, por ejemplo porque se hayan hecho modificaciones en sus datos a través de la aplicación web Gadu, y cuando se ha accedido a esa BD no hubiera comunicaciones con BDU. Una vez restablecidas, el registro volverá a estar consolidado. 1. Actualmente, en virtud del Real Decreto 507/2021, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, debe entenderse Ministerio de Sanidad. 2. Transcripción literal del ROUD 183/2004. La Ley Orgánica 15/1999 está derogada. Actualmente esta materia está regulada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.